asistencia, ¿vale? Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario cuando son las 10:02 de la mañana. El único punto en el orden del día es el sorteo para la designación de miembros de las mesas electorales con motivo de la celebración de las próximas elecciones locales el 28 de mayo de 2023. Está equivocada la convocatoria, señor secretario. 2023, ¿vale? Bueno, pues como hacemos siempre, sabéis que el sorteo se hace mediante la aplicación de Diputación. Están aquí las compañeras de estadística, María Jesús y Rocío, buenos días a las dos. Y si os parece, cada portavoz que diga un número lo sumamos y a partir de ese número se mete en la aplicación y el que vaya saliendo, ¿vale? Entonces, si os parece, empezamos con Carmen. Di un número. Perdón. El 3. El 3. Miguel Ángel. 1804. Muy bien. Bueno, no está ni Eduardo ni... Bueno, continuamos. Por parte de Ciudadanos, ¿qué número, Manuel? El 6. El 6. Por parte del Partido Popular, el 9. Y por parte del PSOE, el 13. El 13. Vaya número. Bueno, ¿cuál es el número, señor? 1835. Vale, pues a partir de este número vamos a hacer, o bueno, en este caso la aplicación hará el sorteo. Dale, Miguel. Sí, ya. Venga, vamos al lío. Distrito Censal 1, sección 1, mesa A. Titulares: presidente, don Jesús Lisen Gutiérrez. Primer vocal, doña Sabrina López Ruda. Y segundo vocal, don Rubén Ramón Acevedo Moreno. Suplente: primer suplente del presidente, doña María Dolores Barberán Muñoz. Segundo suplente del presidente, doña Julieta María Bedoya Betancur. Primer suplente del primer vocal, don Jairo Blanco Barreiro. Segundo suplente del primer vocal, doña Anabel Caiz Moreno. Primer suplente del segundo vocal, doña Isabel Calderón Millán. Y segundo suplente del segundo vocal, doña María Estela Campos Gómez. Mesa 1B. Presidente, Sebastián Mariscal Vázquez. Primer vocal, Antonia Márquez Rodríguez. Segunda vocal, Dolores Martínez Cruz. Suplente, primero y segundo de presidente, Raquel Martínez Telles y Mercedes Montero Perea. Primero y segundo suplentes del primer vocal, José Moreno Acevedo y María Teresa Moreno López. Primer y segundo suplente del segundo vocal, Sebastiana Moreno Romero y Domingo Moreno Vázquez. Sección 2, mesa A. Presidenta, doña Alicia Dieguez Asián.
Primer vocal, doña Carmen Duque Sala y segundo vocal, doña Sofía Ezquerra Taura. Suplente de presidente primero y segundo, doña Magdalena Fernández Rodríguez y don Pablo Franco Lozano. Primer y segundo suplente del primer vocal, doña Dolores Franco Vázquez y doña Yolanda Gallego Escañuela. Y primer suplente del segundo vocal, don Pablo Gámez Campos y doña Juana García Martel. Sección 2, Mesa B. Presidente, doña Piedad Moreno Moreno. Primer vocal, Carlos Antonio Moreno Valderrama. Y segundo vocal, doña Humildad Mosquera Murillo. Suplente, primer suplente del presidente, don Mario Muñoz Huete. Segundo suplente del presidente, doña Sandra María Nieto Baena. Primer suplente del primer vocal, don Raúl Núñez López. Segundo suplente del primer vocal, doña Ana Onterube Sánchez. Primer suplente del segundo vocal, don Antonio Osuna Martín. Y segundo suplente del segundo vocal, doña Filomena Pando Donoso. Sección 3, Mesa A. Presidente, Francisco Javier Castro Villalpando. Primera vocal, María Isabel Cerezo Barriga. Segunda vocal, Consolación Colchero García. Primer y segundo suplente del presidente, Carmen Díaz Ramos y Jaime Pedro Durán Croquet de Isla. Primer y segundo suplente del primer vocal, Francisco Javier Egea Gago y Elena Escudero Gaviño. Primer y segundo suplente del segundo vocal, Sandra Esteves Cordones y Paula Fernández Hidalgo. Sección 3, Mesa B. Presidenta, doña Carolina Hurtado Santos. Primer vocal, doña Teresa Jiménez Acevedo. Y segundo vocal, doña Isabel María Jiménez Salas. Suplente del primer y segundo, hay suplentes del presidencia, primer y segundo suplente, doña Alba del Rocío Librero Caro y don Antonio Lizana Gamero. Suplente del primer vocal, primer y segundo suplente, doña María Dolores López Aguilar y doña Cristina López de la Fuente. Y suplente primero y segundo del segundo vocal, doña María del Carmen López Rodríguez y doña Blanca Lorca Ibáñez. Sección 3, Mesa C. Titulares, presidente, don Francisco Roldán Pernía. Primer vocal, don César Romero de la Cruz. Y segundo vocal, doña María Luisa Romero Moreno. Suplente, primer suplente del presidente, doña Trinidad Rueda Vázquez. Segundo suplente del presidente, don Darío Ruiz Parrillo. Primer suplente del primer vocal, doña Teresa Ruiz Ruiz. Segundo suplente del primer vocal, don Vicente Sainz Cápita. Primer suplente del segundo vocal, doña María del Carmen Sánchez Duarte. Y segundo suplente del segundo vocal, doña Rocío Sánchez Reynoso. Bueno, pero el vídeo hasta se está grabando, ¿no? El audio sí. Vamos, yo creo que podemos seguir, ¿no? Si se está grabando el audio. Vale. Continuamos entonces, ¿no? Sí, seguimos. Sección 4, Mesa A. Presidente Iván Castillejo Puig. Primer vocal, Laura Collado Pérez. Segundo vocal, Adrián Corral Librero. Primer y segundo suplentes de presidente, Arturo Cribel Moruno y Aída Delgado Moreno. Primer y segundo suplente del primer vocal, David Díaz Díaz y Alberto Domingo Martínez. Primer y segundo suplente del segundo vocal, Úrsula Elías Hernández e Isabel María Espinosa de Aro. Sección 4, Mesa B. Presidenta, doña Aránzazu Hernández Prada. Primera vocal, doña Ana Vía Braz. Y segundo vocal, doña Cristina Huerta Pardo. Primer y segundo suplente de presidente, don Juan Izquierdo Rodríguez y don Rafael Manuel Jurado Domínguez. Suplentes de primer y segundo suplente del primer vocal, don Manuel Leal Salinas y don Francisco León Hernández. Y suplente primero y segundo del segundo vocal, doña María Dolores Lerate Trinchet y don Juan Antonio Librero Fernández. Sección 4, Mesa C. Presidente,
doña Juana María Rodríguez Herrezuelo, primer vocal, doña Sara Rodríguez Muñiz y segundo vocal, doña María de los Reyes Rodríguez Santos. Suplente. Primer suplente del presidente, doña María del Carmen Romero Hierro. Segundo suplente del presidente, doña Estrella Romero Moreno. Primer suplente del primer vocal, doña Joaquina de la Rosa García. Segundo suplente del primer vocal, doña María Nieves Rubalcaba Burrero. Primer suplente del segundo vocal, don José Manuel Ruiz Aranda. Y segundo suplente del segundo vocal, don José Ángel Ruiz García. Mesa 5A. Presidente Rosa Emileni Franco Oliveira. Primer vocal, María del Carmen Gallardo Carmona. Segundo vocal, Juan Carlos García García. Suplentes del primero y segundo de presidente: Manuel García Lois y María José Garrido Marcelo. Suplentes primero y segundo del primer vocal: Lorena Gavira Gaviño y Francisco José Giraldez Naranjo. Suplentes primero y segundo del segundo vocal: Isabel María Gómez Falla y Laura González López. Sección 5, Mesa B. Presidenta, doña Esther Vargas Casado. Primer vocal, doña María del Rocío Vázquez Caro. Y segundo vocal, doña María Dolores Vázquez Prieto. Suplente primero y segundo de presidente, doña María del Pilar Villar González y don Juan Antonio Martel Vázquez. Primer y segundo suplente del primer vocal, don David Martín Núñez y don José Manuel Martínez García. Y primer y segundo suplente del segundo vocal, doña Manuela Martínez Salido y don Juan José Medina Ara. Sección 6, Mesa A. Presidente, don Víctor García Hortelano. Primer vocal, doña Olga María García Nogales. Y segundo vocal, doña María José García Sánchez. Suplente. Primer suplente del presidente, doña Fátima del Carmen García Junco Alcalá. Segundo suplente del presidente, doña Sara Gil León. Primer suplente del primer vocal, don Carlos Gómez Muñoz. Segundo suplente del primer vocal, doña Ceferina González Fernández. Primer suplente del segundo vocal, doña Yuris Leivis González Machado. Y segundo suplente del segundo vocal, doña Carmen González Pineda. Sección 6, Mesa B. Presidenta, Encarnación Palma García. Primera vocal, Andrea Pardo Pérez. Segundo vocal, David de Paz Rivero. Suplentes del primero y segundo del presidente: Cristina Pérez Martín y José Ramírez Brito. Suplentes primero y segundo del primer vocal: Lucía Ramos Ordóñez. Esther Reina Rodríguez. Suplentes primero y segundo del segundo vocal: Israel Ríos Malmesat y Darío Rodríguez Camarena. Sección 7, Mesa A. Presidenta, María Victoria Fernández Ruiz. Primera vocal, doña Mónica Ferreiro Serrano. Y segundo vocal, don Jesús Furrier Pulido. Suplente de presidente primero y segundo, doña Natividad Gálvez Sánchez y don Antonio Javier García El Val. Primer y segundo suplente del primer vocal, doña Blanca García Jiménez y doña Pastora García Moreno. Y primer y segundo suplente del segundo vocal, doña María del Carmen García Saeta y doña Inmaculada García Cuevas Castillejo. Sección 7, Mesa B. Presidente, don Víctor José Martínez Mostajo. Primer vocal, don Gabriel Martos Díez Pine. Y segundo vocal, don Eloy Francisco Méndez Jiménez. Suplente. Primer suplente del presidente, doña María del Carmen Montero de Pablo. Segunda suplente del presidente, doña Alicia Moreno González. Primer suplente del primer vocal, don Luis Manuel Moreno Moruno. No, perdón. Siempre me pasa igual. Tampoco es mujer, me va a coger manía. Don José Manuel Moreno Serrano es el segundo suplente del primer vocal. Primer suplente del segundo vocal, don Antonio Morillo Trapero. Y segundo suplente del segundo vocal, don Manuel Moyano Marca. Sección 8, Mesa A. Presidente, Beatriz Crespo Seguín. Primer vocal, Juan Carlos Delgado Román. Oh, Juan Carlos. ¿Le tocó? Segundo vocal, David Díaz Ríos. Suplentes del presidente primero y segundo, Juan José Endrina Rodríguez y María de los Ángeles Fernández Caro. Suplentes del primer vocal:
Úrsula Fernández Reyes y Lidia Ferreiro Moreno. Suplentes del segundo vocal, María del Rocío Franco García y Daniel Gamero Escobar. Sección 8, Mesa B. Presidente, don Marcos Pérez Rivero. Primer vocal, don Gustavo Picón Vita. Y segundo vocal, don Manuel Pulgar Domínguez. Primer y segundo suplente de presidente, doña Alejandra Ramos Cruz y doña María del Mar Rodríguez Gil. Primer y segundo suplente del primer vocal, doña Dominga Rodríguez Molina y doña Cristina Rodríguez Vegas. Y primer y segundo suplente del segundo vocal, doña Elena Roldán Torres y doña Ana María Romero Bastida. Sección 9, Mesa A. Presidenta, doña Cristina Fraile Zapata. Primer vocal, don Juan Galindo Mascaraque. Y segundo vocal, don José Francisco Ganado Olmedo. Suplente. Primer suplente del presidente, doña María Teresa García de Celi. Segundo suplente del presidente, don Adrián García Gutiérrez. Primer suplente del primer vocal, doña Cristina García Puerta. Y segundo suplente del primer vocal, doña Amparo García Rubio. Primer suplente del segundo vocal, doña Ana Garrido Oliva. Y segundo suplente del segundo vocal, don Javier Gil Caro. Sección 9, Mesa B. Presidente José María Vázquez Gutiérrez. Primer vocal, Manuel Vélez Bracho Moreno. Segundo vocal, Rocío Antonia Vilches Merchante. Suplentes. Primer y segundo del presidente, Bella Gema Villegas Toscano y Beatriz López Maillo. Suplentes del primer vocal, Isabel Madera Freixas. Me suena de algo. Antonio Manzano González. Suplentes del segundo vocal, Vicente Jesús Martínez Miralles y Clara Mejías Baena. Sección 10, Mesa A. Presidente, don Raúl García Martín. Primer vocal, don Jesús García Perea. Y segundo vocal, doña Liseidi García Santos. Primer y segundo suplente de presidente, doña Rocío Garrido Moreno y don Francisco Javier González Cervantes. Primer y segundo suplente de primer vocal, doña Sandra González López y don Pablo González Rodríguez. Y primer y segundo suplente del segundo vocal, doña María de los Reyes Guerra Prieto y don Santiago Aro Martín. Sección 10, Mesa B. Presidente, doña María del Carmen Morillas Maldonado. Primer vocal, don Marco Antonio Muñoz Asensio y segundo vocal, don Juan Antonio Muñoz Risueño. Suplente, primer suplente del presidente, don Daniel Jesús Navas Montero. Segundo suplente del presidente, doña María Dolores Ortiz Pérez. Primer suplente del primer vocal, doña Isabel Parladé Marín. Y segundo suplente del primer vocal, doña Eva María Perona Mateu. Primer suplente del segundo vocal, doña Cintia Pinto Lora. Y segundo suplente del segundo vocal, don Antonio Portillo Castillo. Sección 11, Mesa Única. Presidente José María Medero Núñez. Primera vocal, María Fernanda Mirman Castillo. Segundo vocal, Manuel Moreno Asensi. Suplentes. Primero y segundo del presidente, Carlos Muela Regli y Patricia Noriega González. Primer y segundo suplente del primer vocal, Cristina María Olivares Asbel y Celia Oses Jiménez de Aragón. Suplentes primero y segundo del segundo vocal, María Ollonarte Zúñiga y Betsy Pavía Olazábal. Sección 12, Mesa A. Presidente, don Alejandro Caravaca Galvez. Primer vocal, don José Luis Caro Sánchez. Y segundo vocal, doña Rocío Carrillo de Mora. Primer y segundo suplente de presidente, Lucía Castillo Molina y Beatriz Claros Ruiz. Primer y segundo suplente de primer vocal, Lucía Delgado Benítez y Gonzalo Díaz Lezama. Y primer y segundo suplente del segundo vocal, Laura Domínguez Guzmán y José Francisco Dorado Fernández.
Sección 12, Mesa B. Presidente, don Juan Ramón Perulero Gil. Primer vocal, don Ángel Fernando Pizarro Moreno. Y segunda vocal, doña Ana Poza Anglés. Primer suplente del presidente, doña Esperanza Rodríguez Cruz. Segundo suplente del presidente, doña Eloísa María Rodríguez Sánchez. Primer suplente del primer vocal, don José Luis Romero González. Segundo suplente del primer vocal, don José Luis Ruiz Rebollo. Primer suplente del segundo vocal, don Francisco Salado Martínez. Y segunda suplente del segundo vocal, doña Elizabeth Sánchez Carretero. Sección 13, Mesa A. Presidente, Tariq Damani Sobi. Primera vocal, Macarena Delicado Clavería. Segundo vocal, Fermín Díaz Pardo. Suplentes, primero y segundo del presidente, Tomás Escobar Macías y Rafael García Castro. Primero y segundo suplente del primer vocal, Victoria García Punta y María Garrido Adasus. Primer y segundo suplente del segundo vocal, Sabela Gaviño Vázquez y María Teresa Gómez Otero. Sección 13, Mesa B. Presidente, don Rubén Darío Rodríguez Rivera. Primer vocal, don Iván Roldán García. Y segundo vocal, doña María Montserrat Román Sánchez. Primer y segundo suplente de presidente, don Jorge Juan Romero Jiménez y don Isaac Rosal Domínguez. Primer y segundo suplente de primer vocal, doña Marina Ruiz Estevez y doña Ana Sáez García. Y primer y segundo suplente del segundo vocal, don Raúl Sánchez León y doña María del Rocío Sánchez Rosado. Bueno, creo que eso es todo, ¿no? Bueno, respecto de las dudas que hay sobre algunos de los miembros que han salido, que fueron de candidatura, ¿tiene usted que aclarar algo, señor secretario? Nada, la LOREC dice que no pueden ser miembros de la mesa los candidatos. Bueno, pues nada, que como es un pleno extraordinario no hay más asuntos que tratar y como sé que algunos tenéis cosas que hacer, ¿no, Juan Carlos? Pues damos por concluida la sesión cuando son las 10:24 de la mañana.